Este es el primer vuelo a Seúl. 비틀비틀 걸어가는 나의 다리 오늘도 의미 없는 또 하루가 흘러가죠 사랑도 끼리끼리 하는 거라 믿는 나는 좀처럼 두근두근거릴 일이 전혀 없죠 Jorge Sánchez, bienvenido a otro primer vuelo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dije tienes que buscar música de Seúl, de Corea? Digo, vale, pues no es lo que tengo así más a mano. No lo tengo a mano, pero lo voy a encontrar. Pero oye, he descubierto cosas. Sí. Mira, esto que estamos escuchando ya me ha ganado el corazón. Es maravilloso. Wing Wing se llama esta canción, de una banda que es precisamente de allí, originaria de Seúl, de la zona de Hondae. Es el corazón de esa escena artística y un poquito más indie, ¿no?, de Corea del Sur. Oh Hyuk, que es su líder, que nació en Seúl, pero bueno, a los 5 meses se fue a China, estuvo ahí un tiempo, pero regresó a Corea ya en la etapa universitaria. Y por eso mezcla varios idiomas, el coreano, el chino, el inglés, los 3 idiomas que se van mezclando también tan peculiar en su música. Es una maravilla. Año 2014 es cuando se forma esta banda que, bueno, rompe un poquito con ese sonido K-pop tan típico de ahí de Corea. Pues esta canción tiene un toque completamente diferente. Trata sobre ese sonido de los mosquitos, esos zumbidos que en verano nos despiertan siempre. Bueno, pues es la manera de describir esos pensamientos intrusivos y reflejar el aislamiento de la juventud coreana y esa sensación de ser insignificante en la vorágine de la sociedad. El primer vuelo con Pedro Blanco. Y en Seúl nos escucha el director del Instituto Cervantes en esa ciudad, es Rafael. Bueno, Rafael, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este primer vuelo. Antes de nada, por situarnos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo allí en Seúl? Pues permanentemente casi 3 años. Este verano hará 3 años. Ya sabes que en las personas se suele decir eso de que, no sé si es cierta la frase, pero se suele decir que la primera impresión es la que cuenta, incluso la que queda. ¿Cuál fue tu primera impresión de Seúl cuando la visitaste por primera vez? Bueno, pues es una impresión que no tiene nada que ver con el Seúl actual, porque llevo viniendo a Seúl, a Corea, casi un cuarto de siglo, casi 25 años. Entonces, el Seúl de aquella época no tiene nada que ver con el actual. En aquella época, por ejemplo, todavía recuerdo en el barrio de Itaewon, pues soldados americanos por la calle con uniforme, yendo a los bares. Los coches eran todos coreanos, no había prácticamente ningún coche occidental. Y los americanos han desaparecido, no de la península coreana, pero sí de los barrios de Seúl. Y los coches, por ejemplo, pues yo creo que es entre los coreanos y los de lujo europeos, pues son los que dominan las carreteras de Seúl estos días. ¿Cómo es Seúl como una ciudad para vivir? Luego te voy a preguntar por lo que se va a encontrar quien la visita, como turista o como viajero, ¿no? Pero como ciudad para vivir. Bueno, pues yo creo que depende un poco también de lo que busque la persona, de la actitud con la que venga, ¿no? De la empatía, porque por un lado puede ser una ciudad dura, pero por otro lado puede ser una ciudad también donde se pueda encontrar la calma. Yo en mi caso, por ejemplo, pues como ya sabía dónde venía, pues he encontrado la tranquilidad, porque puedo hacer cosas que no hacía antes en España, en Barcelona, ¿no? El ir a un café y estar con un solo café, pues 2 horas leyendo un libro, o pasear por unas calles peatonales que hay maravillosas donde te puedes sentar también a leer y estás con tranquilidad.
pero también es una ciudad donde predomina la velocidad de todo y donde todo tiene que ser muy rápido. Es el famoso pali pali coreano. Y entonces yo creo que es un poco la actitud con la que uno venga, ¿no? Si quiere tranquilidad, la puede encontrar dentro de su propio espacio, o si quiere una ciudad frenética, pues aquí hay frenesí de sobra. Esto es muy interesante porque, claro, yo te preguntaría, ¿y cuál de esas dos almas, seguro que la ciudad tiene más, ¿no? Pero de estas dos almas que has descrito, se parece más al carácter de los coreanos, la de la calma o la del frenesí? Bueno, yo creo que sobre todo el del frenesí por la impaciencia. Los coreanos son muy impacientes, son muy especiales. Se tiene una concepción en Europa, en España, bastante errónea, ¿no? Porque se tiende también a homogeneizar pues China, Japón, Corea, como si fuera todo lo mismo, cuando es muy diferente. Claro. Y los coreanos pues son bien conocidos incluso en Asia por ser muy ermitaños. A Corea se le llamaba el reino ermitaño. Son personas que no les gustan los extranjeros, que son muy cerradas, que son muy trabajadores, muy organizados, pero también el crecimiento, bueno, este milagro económico, aunque los milagros no existen, pero esta transformación económica tan brutal en tan poco tiempo se ha llevado a cabo con un coste social muy grande, pero también porque lo han hecho muy rápido. Entonces yo creo que eso también está un poco en el ADN, ¿no? de los coreanos, la exigencia y el querer hacer todo muy rápido. De ahí las prisas en todo, el tener que conseguir todo de una manera vertiginosa, y eso un poco yo creo que es lo que los define, ¿no? Ellos también lo son conscientes, ¿no? El pali pali, este es el rápido. Decías que son ermitaños, que no les gustan demasiado los extranjeros. ¿Esto se nota cuando uno va como viajero a la ciudad? Sí, se nota cuando va como viajero y se nota cuando vive aquí también, ¿no? Pues es difícil el entrar en contacto con ellos. No tienen ese espíritu como pueden tener los chinos, ¿no? Comercial para hacer negocios. Simplificándolo mucho, ¿no? Uno entra en un ascensor con un coreano y no te saluda, entras con un chino y cuando llegas abajo sabe cuántos años tienes, dónde trabajas, cuántos hijos tienes, cuánto ganas. Y el japonés, pues entras en el ascensor y te saluda muy educadamente, pero nada más. El coreano a lo mejor ni te saluda. Ya. Bueno, venga, indispensables de Seúl, de la ciudad. Si yo fuera un amigo tuyo, un familiar tuyo, y te digo, oye, mira, voy a pasar por allí unos días, voy a ir a verte, ¿qué tendría que visitar sí o sí? Bueno, hay una calle que siempre ha estado de moda, que es Myeongdong, y además es donde está el Cervantes, o sea que aquí, pues doblemente, yo creo que es un sitio que hay que visitar, ¿no? La calle de Myeongdong, el barrio de la zona de Myeongdong, en el barrio de Chungju, donde están todas estas grandes tiendas de cosméticos y donde, bueno, pues está lleno de turistas porque es donde están todas las tiendas de cosméticos. Y luego también, al ser muy céntrico, pues está al lado de Cheonggyecheon, que es un riachuelo que lo han reconvertido en una zona peatonal muy bonita donde se puede pasear durante el día y durante la noche. Y a pesar de estar en el centro de la ciudad, pues uno puede pensar que está en otro lugar donde se ven los pajaritos y los peces en el agua, y yo creo que es un lugar perfecto para también relajarse un poco. Claro, porque en medio del bullicio, una ciudad grande como Seúl, también hay lugares para la calma. ¿Hay parques, así grandes parques que visitar? Sí, justo también al lado de Myeongdong, de la zona de Myeongdong, está la torre el parque de Namsan, donde está la torre donde suelen ir las parejas, y es un lugar también muy agradable. La subida es difícil, pero si uno quiere estar un poco en contacto con la naturaleza, o bien puede coger un autobús, que los hay, o bien andar. Y estás en el centro también de la ciudad, y ahí desde la torre de Namsan ahí está el teleférico, ahí ya puedes ver pues la ciudad de Seúl de una manera diferente. ¿Es una ciudad segura? ¿Uno siente que está tranquilo paseando por Seúl?
Sí, es una de las cosas que diferencia a Corea, ¿no? La gente cuando reserva una mesa en una cafetería, por ejemplo, en un Starbucks, que aquí predominan por todos los sitios, pues deja el móvil para reservar la mesa. O Anda. incluso yo he visto gente que deja la tarjeta de crédito, la cartera, porque los robos son muy pocos, casi no hay. También es cierto que, claro, no hay porque también hay cámaras de seguridad por todos los Ya. sitios. Entonces, en fin, que si hubiese un robo, pues en 5 minutos te han pillado, pero Claro. tampoco está en el ADN coreano estos pequeños robos y estos carteristas. Aquí puede ir uno perfectamente con la mochila abierta que no le van a robar. Alguien que visitara Madrid, yo le diría, bueno, pues, por ejemplo, para tener experiencias que hablen de la ciudad o de cómo los madrileños y madrileñas viven la ciudad, no sé, sal a tomar un aperitivo un fin de semana, ¿no? Vete a tomar una caña, un vermú, a alguna de las zonas del centro. ¿Qué experiencia o experiencias dirías tú que hay que tener en Seúl para mimetizarse un poco con la vida de un habitante de Seúl? Bueno, para mimetizarse con los coreanos es difícil. Es, Ya. es difícil, pero si no, yo creo que aquí también la gastronomía, la comida coreana Qué rica. es muy atractiva y hay restaurantes por todos los sitios. Es imposible no ver un restaurante en cualquier lugar y son muy amantes pues de la barbacoa. Son uno de los platos que más les gustan. El pollo con cerveza y curiosamente porque tienen el mar muy cerca, el pescado no predomina tanto. El pulpo sí, yo iría por el pulpo, que además es muy barato, y a por una buena barbacoa, que las Bien. hacen muy bien. Bien, bien. Yo me apunto a eso. Me apunto a cualquiera de las dos cosas. ¿Cuántos días crees que deberíamos dedicar a conocer Seúl? Uf, pues esto también depende de lo que venga uno a buscar, porque lo ideal es perderse. Todavía lo bueno que tiene Seúl es que puede uno perderse y descubrir muchas cosas. Desde luego, una semana yo creo que sería lo mínimo. Una semana, porque Seúl hay que tener en cuenta que tiene 25 distritos y luego además bueno, Seúl como zona metropolitana tiene 26 millones de habitantes. Caray. O sea, estamos hablando Es de la mitad inabarcable. de Corea. La mitad de Corea vive en Seúl y lo que es la ciudad de Seúl son casi 11 millones, creo. O sea que estamos hablando de una... La extensión, Corea es 5 veces, es un quinto de territorio de España, o sea que la densidad es enorme. Sí, sí, sí. Pero hay muchos sitios por visitar y estos distritos que menciono, pues cada uno tiene muchas cosas por ver. Yo creo que una semana como mínimo. Vale. ¿Y la mejor época del año para ir? Bueno, pues hay que evitar el invierno porque se puede llegar fácilmente a los 20 bajo cero, 20, 25 bajo cero, no es Caray. imposible llegar. Y luego el verano porque también las temperaturas son altísimas y el calor es enorme. O sea que yo creo que la primavera es la fecha ideal. Una cosa más, Rafael Bueno, como director del Cervantes en Seúl, ¿cómo se llevan los coreanos con el español? Bueno, hay un interés enorme. Esto es también, yo creo que es un momento que hay que aprovechar. Hay un interés enorme por la cultura de España. Los coreanos son el principal colectivo asiático que visita España. Son casi 600.000 coreanos que van a España cada año, con vuelos directos que van llenos de coreanos. Y el interés por España es enorme y esto les está llevando a aprender cada vez más el idioma y luego también porque se han dado cuenta que el español es una lengua compartida por 21 países que la tienen como lengua oficial, pero son casi 600 millones de personas en el mundo que hablan español. Entonces la dimensión que tiene el español es enorme. Claro, claro. ¿Y cómo se lleva Rafael Bueno con el coreano? Digamos que en mi caso, que además vengo un poco del mundo chino, mezclar coreano con chino es más complicado, pero lo bueno es que las palabrotas ya me las sé. Eso, las palabrotas, esto ya lo tengo ganado. Eso es de primero de integración. Exacto, sí, en un país, una en buena una sociedad. palabrota, hay que tenerla siempre a mano. Pues Rafael Bueno, director del Instituto Cervantes en Seúl, ha sido un placer que nos hayas acompañado en el primer vuelo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Este es El Primer Vuelo. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro. Y hoy os invito a descubrir Seúl a través de la obra de uno de sus artistas de referencia, Nam June-paik. Nos acercamos a este creador a través de una de sus obras más populares, The More, The Better. Una instalación con más de 1000 pantallas apiladas que superan los 8 metros de altura, mostrando imágenes que cambian sin parar. Viajamos al año 1988. Seúl acoge los Juegos Olímpicos y Corea del Sur quiere mostrarse al mundo como un país moderno, tecnológico y conectado. Nam June-paik nos ofrece una torre de pantallas dispuestas de tal forma que nos recuerda a una pagoda tradicional. Y todo ello con un título muy revelador: Cuanto más, mejor. Un bombardeo de vídeos con imágenes de danza, de cultura popular, de tecnología, todo sucediendo al mismo tiempo. Aunque estamos en los años 80, este artista ya nos habla de un mundo donde todo circula, donde todo se reproduce, donde las imágenes nos sobrepasan. Y aquí es donde su trabajo conecta con el pensamiento de su compatriota, el filósofo Byung-Chul Han. Porque Han explica cómo las nuevas tecnologías no solo organizan nuestra vida, también generan nuevas formas de ritual. Hoy miramos el móvil una y otra vez, casi como si fuera un objeto de devoción. Lo llevamos en la mano, incluso colgado del cuello, lo consultamos constantemente, como antes se pasaban las cuentas de un rosario o se leía un libro de oración. Rendimos culto a sus imágenes y a sus referentes, y en ese gesto cotidiano hay algo casi religioso. Por eso, esta obra no solo habla de su tiempo, también anticipa el nuestro, porque aquí las imágenes no solo aparecen, también construyen. Como esas pantallas que apiladas levantan una torre, las imágenes también levantan la forma en la que vemos el mundo. Quizá por eso el arte ya no depende de los lenguajes tradicionales. Puede hacerse con televisores, con vídeo y con tecnología. Porque el arte al final siempre encuentra la forma de hablar el idioma de su tiempo. Espero que disfrutéis de la ciudad. Y como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 Pero bueno, esto ya... ¿Quién no ha escuchado esta canción? Y la ha bailado Y también. la ha bailado. Sí. Bueno, también incluso ha sido canción de verano. Pues sí, Psy, Gangnam Style, esta canción... Bueno, la canción significa al sur del río Han. ¿Eh? Y Psy efectivamente revolucionó la industria musical, se convirtió en el fenómeno global sin precedentes. 9 álbumes de estudio, eso es importante decirlo, porque pensamos, sí, una canción One Hit Wonder a nivel mundial. No se quedaron ahí. Pero en su país natal, en Corea del Sur, tiene una carrera absolutamente espectacular. De hecho, se ha convertido en el rey del mercado. Bueno, esta canción que roza los 6 billones de visualizaciones en YouTube, en Gangnam Style, pues Psy, como digo, se ha convertido en el rey de todo este mercado. Es el empresario más poderoso, ha creado su propia agencia, P-Nation, y su legado es la prueba de que el humor y esa autenticidad pues pueden derribar cualquier barrera cultural. Psy. Ainhoa Urquía, bienvenida al Primer Vuelo. Hola. Hola, ¿qué tal? Ainhoa es traductora de coreano, literaria y audiovisual, es profesora universitaria de literatura y cultura coreana. Le hemos pedido que nos haga esa pequeña biblioteca con la que en cada programa intentamos acercarnos a nuestro destino. En este caso a Seúl. Has elegido 3 libros, entiendo que podrían haber sido muchos más. Bueno, ha sido bastante complicado elegir solamente 3 y además, sobre todo, teniendo en cuenta las diferencias un poco, ¿no?, de estilo entre Corea y España, lo que estamos acostumbrados también a leer. Claro. ¿Cuánto está presente Seúl como lugar literario, como espacio en el que se desarrollan historias en la literatura coreana? Pues muchísimo, claro, teniendo en cuenta que hablamos mucho de la España vaciada, también existe la Corea vaciada. Ajá. Y hay muchísimo éxodo
rural, ¿no? Entonces en Seúl vive más de un cuarto de la población, digamos. Claro. Entonces Seúl es el escenario de muchísimas historias. Claro, se concentra la gente y se concentran las historias. Exactamente, sí. Allí donde está la gente están las historias. Bueno, has elegido tres libros, de los muchos, insisto, que podían haber formado parte de esta biblioteca y que nos van a ayudar, en cierta manera, a poder viajar por Seúl, antes incluso de llegar a Seúl. Con la lectura también se viaja y se conocen lugares. El primero de ellos es Viaje a Mujin, Ciudad de la Niebla. Bueno, este ha sido una recomendación muy personal por mi parte que me he atrevido a hacer, porque yo creo que quienes disfruten de literatura un poquito más antigua, que sea el inicio de la literatura contemporánea coreana, al final, bueno, Corea empieza a ser Corea como entendemos ahora después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y después de los años 50, después de la guerra que separa la nación en dos. Y bueno, pues he traído un autor de los años 60 que debutó también a principios de los años 60, que es Kim Song-wook. Y es un autor muy interesante porque, bueno, escribió este libro, esta serie de relatos, con 19 años. Uh-huh. Y es un autor que es muy interesante porque pertenece a lo que se conoce como la generación del Hangul, que es la primera. El Hangul es el alfabeto coreano. Ajá. Entonces, la primera generación que se pudo formar y pudo escribir en coreano, ¿no? Porque antes estaba prohibido, claro, por la ocupación colonial japonesa. Y bueno, tiene en Corea lo que se ha cultivado mucho, más que la novela, que es algo más moderno, allá pues es los relatos. Para poder consolidarte como autor, como autora, tienes que publicar una serie de relatos, una serie de revistas y conseguir algunos premios literarios en esa dirección. Y este libro es un compendio de varios de esos relatos. O sea, Viaje a Mujin es un libro de relatos. Exacto. Y algunos entiendo que tienen a Seúl como escenario. Exacto. Paradójicamente, Mujin es justo el que va de un pueblo que no es Seúl. El de Viaje a Mujin, el que da nombre a la antología, es un relato sobre la Corea rural. Uh-huh. Pero en este libro hay dos relatos que se basan en Seúl. Uno de ellos es Seúl, invierno de 1964, que es un relato también con el que se dio a conocer como autor, que habla un poco de un momento flaneur nocturno muy alocado, donde conoce a una serie de personajes de la noche, el autor, ¿no? O el narrador como una versión del autor, y que, bueno, pues vamos descubriendo un poco las miserias de los distintos personajes de Seúl a través de su vida nocturna. Este es uno de ellos. Decías que había dos. Sí, mi favorito es el otro, que se llama El Forzudo, y también tiene el Seúl nocturno como escenario, pero en este caso, de nuevo, este estudiante que sale a la calle un poco a olvidarse de la situación que vive de día, porque está viviendo en casa de una familia muy estricta, ¿no? Que le acoge de alguna manera como estudiante y que le tiene asignados unos horarios muy estrictos. Por la noche conoce a un legendario forzudo que, bueno, van sucediendo cosas y entra un poco en una especie de fantasía, alucinación en la que escapa de esa realidad, un poco de esa aceleración que estaba empezando a ocurrir en Corea en los años 60, donde todo es una urgencia, donde se están empezando a perder de alguna manera los valores de la Corea antigua, la Corea tradicional, la Corea premoderna, y entramos en una modernización acelerada, ¿no? Claro, estos relatos hablan de la Seúl de noche o de la Seúl nocturna de los 60. Exacto. No sé si guarda relación con la Seúl nocturna de hoy. Hombre, yo creo que la Seúl nocturna de hoy es más segura, un poco menos decadente y quizás un poco menos interesante si lo queremos ver desde el punto de vista de la nostalgia de algo que no hemos vivido, ¿no? Al menos en mi caso, desde luego. Segundo libro, Por favor, cuida de mamá. Por favor, cuida de mamá. Lo he elegido porque es una de las primeras obras que empiezan a ser conocidas en la década pasada. En el año 2011 se publica de forma masiva en más de 40 idiomas con un gran sello, y es una obra que, bueno, vendió más de 1 millón de copias en Corea, como que conectó muchísimo allí, y fue una apuesta por llevarla a distintos países. Y es una historia que, bueno, la protagonista, que es una señora, es la que menos tiene que decir, y es una mujer que se pierde en el metro de Seúl. Es una señora que ya es más mayor, tiene hijos, sus hijos tienen toda su vida resuelta, y ella se pierde. Y es una especie de novela, es una novela coral en segunda persona, donde cada uno de ellos va, mientras inician la búsqueda por Seúl y la van buscando por comisarías y la van intentando encontrar, cómo ha sido, se enfrentan un poco a la pérdida de esta mujer y al mismo tiempo pues una reflexión sobre cuál ha sido el papel de esta mujer en sus vidas, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en este libro hay
quien se acerque a su lectura puede descubrir básicamente, digamos, dos cosas, ¿no? La ciudad como escenario, pero también la sociedad, ¿no?, que vive en Seúl. Exacto. Por favor, cuida mamá es una obra que también inicia lo que, bueno, mucha gente que ha conocido o leído a Han Kang, que por eso en cierta forma no la he elegido, inicia un poco esta corriente de autoras coreanas que hablan un poco del rol de la mujer en la sociedad y que, bueno, en este caso tiene Seúl como escenario como una gran ciudad que engulle, ¿no? y que hace que no puedas encontrar a tu madre y que sea prácticamente imposible encontrar a una mujer una señora de mediana edad porque resulta invisible también. Porque Seúl es grande. Es enorme, sí, si contamos con inabarcable. Sí, con la área metropolitana y todo, es enorme. Claro. Sí. Tercer libro, La asombrosa tienda de la señora Yom. Pues este libro es más reciente y tiene como escenario un pequeño barrio, el barrio de Chongpadong, que es un barrio de Seúl, es un barrio normal, cercano a una zona universitaria, y es una pequeña tienda de conveniencia, ¿no? Una tienda 24 horas. Y es una historia de pandemia, se publicó en Corea en el año 2021 y en España en 2024, y habla, bueno, un poco de las segundas oportunidades y también tiene mucho que ver con la precisamente hablábamos de la nostalgia de algo que ya no existe, que es la idea de la comunidad en los barrios, ¿no? De que todo el mundo se conoce, todo el mundo se ayuda entre sí, y es un poco una idealización de eso, y conectó muchísimo con los lectores. También ha vendido un montón de copias en Corea y se está publicando en muchísimos idiomas. ¿Y has traducido tú? Sí, esa tuve el gusto de traducirla, sí, fue muy divertido. El autor es Kim Ho-yeon y bueno, creo que están haciendo también una obra de teatro. Por favor, cuida de mamá, también tiene una obra de teatro. Ajá. Y bueno, fue muy divertida de traducir. Claro. Si yo te dijera, bueno, de estos 3 libros que has propuesto, yo voy a viajar a Seúl, me voy a leer 2 antes de viajar, pero uno lo quiero leer mientras estoy en Seúl, mientras estoy visitando Seúl. De estos 3, ¿cuál debería tener allí en mi mochila de visitante de la ciudad? Pues es muy buena pregunta. Depende también un poco del gusto de cada uno. A mí me gusta mucho hacerme la intensa. Uh-huh. Entonces, Viaje a Mujin son relatos muy nihilistas, como de repente muy del yo y de yo qué hago en esta gran ciudad. Si ese es un poco el rollo que quiere tener quien visite la ciudad, es el que recomiendo, ¿no? Porque ves un poco ese ambiente nocturno que te da a reflexionar lo que empezaba a ser el Seúl que es ahora, que es un Seúl que te puede resultar apabullante, ¿no? Y la otra pues sería La asombrosa tienda de la señora Yom, que es un poco más el Seúl contemporáneo. Es una obra muy, muy, muy actual y que también recoge los problemas de Corea y los escenarios de Seúl tal y como son hoy en día, ¿no? Que ayudan quizás a entender los distintos problemas que atraviesa la gente, los jóvenes y de hoy en día también. Seúl es una ciudad que tú recomendarías visitar. Bueno, yo la adoro. También es verdad que soy poco objetiva. Exacto, soy poco objetiva, ¿no? A mí me encantó vivir allí y bueno, como estudiante también, pues yo creo que es una experiencia divertidísima. Es una ciudad súper que te atrapa. Yo, de hecho, me dedicaba a otra cosa y bueno, pues fui y ahora estamos aquí. ¿Es manejable la ciudad? Es muy manejable, creo. Digamos la parte que hay que ver. Sí, yo creo que sí. Además, lo que he observado y lo que me cuenta también mucha gente que va es que a lo mejor comparado con Japón, la gente es un poco más abierta a la hora de si preguntas cualquier cosa, si hablas en inglés, como que son en ese sentido un poco más, te ayudan un poco más a transitar, sobre todo el metro y todo esto, los transportes. ¿Cómo llegas tú a tener este gusto por Corea, por el coreano, por la cultura coreana? Pues, completamente aleatorio. En mi caso fue por la literatura, precisamente. Yo estaba estudiando en Málaga, que fue el primer grado de estudios oriental que se hizo en el Estado español, y bueno, pues fue chulo. Yo no estudiaba eso, pero empecé a entrar en contacto con eso y bueno, de alguna manera hacían un montón de actividades, hacían una actividad de literatura, me apunté, dije, bueno, qué oportunidad tengo de leer un libro coreano, y poco a poco, luego me fui a estudiar allí, a estudiar traducción allí, bueno, las cosas se fueron liando y bueno, me encanta. O sea, yo voy, si puedo, todos los años estoy yendo. ¿Es muy difícil el coreano? Pues el coreano engaña, porque al principio es muy agradecido. Si lo comparas con el chino, con el japonés, es alfabético.
con lo que a lo mejor en una tarde, si te pones en una tarde, 2 tardes, ya puedes leerlo. Y eso te hace mucha ilusión, ¿no? Porque empiezas a leer enseguida y puedes leer una grafía que hasta ese momento te era desconocida. Pero después el vocabulario, como no tienes dónde encajarlo, porque no te suena a nada, no te resuena a nada, es complicado, ¿no? Se retiene poco, la gente me lo dice mucho también, los alumnos, como es que no sé cómo hacer para acordarme el vocabulario, y es que es normal. Aprendemos inglés, aprendemos francés y lo enganchamos un poco a lo que ya conocemos. Con el coreano es imposible. Claro. ¿Cómo se diría el primer vuelo en coreano? Wow, pues ahora me pillas completamente. Si es que tiene posibilidad de traducirse. Sí. Claro, porque el primer vuelo, digamos, como concepto en español nos resulta más o menos familiar, ¿no? ¿Quién no ha dicho, o en una conversación con amigos, decir, es que yo iría al aeropuerto y me cogería el primer vuelo, saliera donde saliera, ¿no? Claro, es que ahora mismo no te sabría decir cómo sería el concepto de vuelo en este... Claro. Ahora me pillas. No, pero esto es interesante, ¿no? Porque a veces creemos que los conceptos tienen traducción siempre en otros idiomas. Sí. Y muchas veces no. Sí, tendría que ser. Lo que pasa que, no sé, estoy un poco en blanco ahora mismo. Tendría que ver cómo decirlo ahora mismo. No te preocupes. Sí. Ainhoa en su Instagram se presenta como profe universitaria de cositas coreanas y traductora de lo mismo. Y es verdad que... estaba echando antes de empezar la conversación un vistazo a tu Instagram. Corea está muy presente, ¿no? Sí, en general, dices, en la cultura. No, en tu Instagram. En mi Instagram, completamente, sí. Yo lo he convertido en mi vida por completo. Sí. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho. También me gusta mucho la docencia, poder compartir un poco esto con quien empieza este camino y le gusta Corea, muchas veces por la música, por la cultura y bueno, llevarlo al tema de los libros, que es algo que es un poquito más desconocido, pero que también es muy interesante y que están llegando muchísimos libros también. Pues Ainhoa Urquía, muchas gracias por habernos ayudado a viajar a Seúl a través de la literatura. Ha sido un placer. Muchas gracias. Estás escuchando El primer vuelo a Seúl. Bueno, este tema, esta canción y esta cantante ya no me suena como la anterior. No, se llama Peggy Gou, a mí tampoco me sonaba, ya, hasta que me he puesto manos a la obra. Peggy Gou, It Goes Like, Na Na Na. Bueno, ella es una DJ bastante reconocida, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero es curioso porque si queremos viajar a Seúl, cerca de donde está ese principal aeropuerto, en Incheon, pues ahí nace nuestra protagonista, Peggy Gou. Ella es coreana, pero bueno, se ha convertido en una artista absolutamente global. Se mudó a Londres con 14 años, estudió moda, trabajó en Harper's Bazaar, pero en Berlín ahí es cuando, bueno, empieza a crear un poco su personaje en la música. Se ha convertido en la primera mujer coreana en pinchar en ese exclusivo Club Berghain que conocemos todos gracias a Rosalía. Y Peggy es una mujer que mezcla la moda y la música, el K-House también, ese sonido de la música house con el sonido coreano. Se ha convertido mundialmente famosa por esta canción, por este tema Na Na Na. Lucía Bermúdez, ¿eres capaz de decir hola en coreano? Lo voy a intentar. Venga, vamos a intentar. A ver, Annyeonghaseyo, Pedro. Pues no tengo ni idea de coreano, pero ha sonado bien. Ha sonado como coreano de toda la vida. He sonado local, ¿no? Venga, va, las pelis que nos hablan de Seúl, de Corea. Es que Seúl tiene una cosa muy curiosa y es que si van a Seúl y sienten que ya la han visto alguna vez, es probablemente culpa del cine o de Marvel, que ahora hablaremos de ello, o de las dos cosas a la vez, porque la capital surcoreana lleva años convirtiéndose en uno de los grandes platos del mundo, sobre todo por sus contrastes. En apenas unos metros, Seúl puede pasar de parecer una ciudad ultra tecnológica a tener barrios llenos de cuestas imposibles y callejones diminutos. Venga, pues empezamos por las pelis que nos traes. Pues es que, como te digo, para empezar, es que Seúl se ha convertido en uno de los escenarios más utilizados por los directores contemporáneos, tanto nacionales como internacionales. La gente miraría al cielo y vería esperanza. Es lo primero que les quitaré. Solo hay un camino hacia la paz: su extinción.
Bueno, espero que no. La primera película que traigo es probablemente la más famosa que veremos hoy, Los Vengadores, la era de Ultron, de 2015 y dirigida por Joss Whedon. Marvel rodó durante 2 semanas en Seúl, algo que es poco habitual para una superproducción estadounidense, que suelen recrear las ciudades más que ir a grabar en ellas. Claro, y entre las localizaciones pues están el puente de Mapo, el Boulevard Gangnam y el puente Cheongadam. Es que son palabras muy complicadas, mezclando persecuciones, escenas de acción y exteriores futuristas. Y además, y esto como curiosidad, el gobierno surcoreano colaboró activamente en las grabaciones porque suponía una campaña internacional brutal de branding para la ciudad. Pero Los Vengadores no fue la única mega saga que filmó en Seúl, porque fue un buen lustro para los taquillazos de acción. Jason Bourne era la punta del iceberg. Es Aaron Cross. Nunca habíamos visto resultados como estos. Es Treston, sin imperfecciones. No había conocido a nadie del programa. ¿Y cuántos somos? Haces demasiadas preguntas. Bourne. Sí, esto es Bourne. Más acción. Y es que en 2012 llegaba a las pantallas El legado de Bourne, dirigida por Tony Gilroy. Protagonizada por Jeremy Renner, Rachel Weisz y Edward Norton, el largometraje sigue a un nuevo personaje del programa Outcome, y es la única película de la saga donde Matt Damon no aparece como Jason Bourne, ya que el actor, decidió no regresar porque Paul Greengrass, el director de las anteriores películas, no la estaba dirigiendo. Efectivamente, y en esta ocasión Seúl aparece como una ciudad fría, rápida y muy eficiente, muy del estilo Bourne todo. Y se rodó sobre todo en las calles del centro financiero, avenidas de Gangnam, puentes sobre el río Han y complejos gubernamentales y tecnológicos. La película, la verdad, es que aprovecha muchísimo la arquitectura contemporánea coreana, que si cristal, acero, velocidad y vigilancia constante. Es que parece que la ciudad estaba hecha para la saga. Y no podemos hablar de películas grabadas en Seúl sin hablar, yo creo, de la película coreana de la década. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. ¿Te suena la premisa de algo? Bueno, estos Parásitos, ¿no? Sí, efectivamente. Parásitos de Bong Joon-ho. ¿Te parece la película coreana de la década? A mí me parece que es muy famosa. ¿Sabes qué pasa? Que no he visto más películas coreanas. Bueno, pues después de hoy ya verás que vas a verlas. Seguro. Sí. Pues Parásitos de Bong Joon-ho es la ganadora del Oscar a Mejor Película en 2020. Y les refresco un poco la memoria. El largometraje sigue a una familia pobre que comienza a trabajar para una familia de clase muy alta. Y los resultados, si la han visto, saben que son imprevisibles y bastante brutos. Un poquito. La verdad es que aunque muchas escenas interiores se construyeron en el plató, la película se grabó en distintos puntos reales de Seúl para mostrar la desigualdad urbana y entre las dos familias. Y esto es una cosa que ahora veremos, es que a la ciudad se le da de maravilla. Destacan pues la zona de Mapo-gu, que inspiró varios exteriores, el túnel en el distrito de Yongno, donde hay unas escaleras enormes y empinadas que se han convertido prácticamente en un lugar de peregrinación cinéfila. Y es que las escaleras es uno de los detalles más interesantes en el cine coreano. Como este director que utiliza constantemente las escaleras. Hay una secuencia donde la hija baja a comprar melocotones, pero realmente las escaleras no están diciendo que está bajando a por melocotones, sino que están representando visualmente la diferencia entre clases, entre ricos y pobres. Los de arriba y los de abajo, ¿no? Efectivamente, y cuanto más abajo viven los personajes, peor es su situación económica y el urbanismo, se convierte en narrativa cinematográfica. También la lluvia y las inundaciones del film se inspiran directamente en problemas reales de infraestructuras de barrios semisótano, que en Seúl tienen un nombre especial, Bajinga, creo que se dice así. O como sea. No lo sé, ya está muy complicado. Y hablando de escaleras, no podemos no mencionar las escaleras, de mi favorita de todas las que te traigo y probablemente unas de la vida. Hay una palabra en coreano. Inyeon. Significa providencia. O destino. ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien. Es una buena historia.
de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. O sea, una de las favoritas de todas estas, has dicho, y de la vida incluso. Sí, es que es una de mis películas favoritas. ¿Cuál es? ¿Qué peli es? Vidas pasadas, de Celine Song, que estuvo también nominada a los Oscar hace un par de años, o en 2023 más o menos. La cineasta coreano-canadiense adaptaba su propia vida en este precioso filme que sigue a dos amigos de la infancia que se separaron cuando la familia de ella emigró desde Corea del Sur a Canadá y que vuelven a reencontrarse muchos años después. Este es un Seúl completamente opuesto al que hemos visto antes. Es más íntimo, es más autoral, nostálgico y más emocional. La película utiliza barrios residenciales tranquilos, parques junto al río, cafeterías y sobre todo otra famosa escalera del barrio de Seongdong-gu que sirve de metáfora para mostrar cómo ella avanza y crece en la vida y tristemente se queda igual. Es que es muy triste. Y la película... ¿Te gusta por eso, por triste? Es que es muy triste. La película enseña un Seúl más cotidiano, más humano, menos del de acción de Bourne que hemos visto antes, alejada de este espectáculo visual que solemos acostumbrar. No busca impresionar con rascacielos, sino transmitir esa sensación de recuerdos, de estancia y tiempo perdido. ¿Y esto es todo? No, porque es que no se podía resumir todo en un par de películas, porque en Corea del Sur pasa una cosa, que empiezas hablando de Seúl y acabas abriendo una puerta enorme al cine coreano, que ahora mismo es uno de los más importantes del mundo. Sí. Pues aquí están películas como Old Boy, con una Seúl oscura, violenta y casi enfermiza, The Host, que convierte el río Han en escenario de monstruos, o Estación Zombie, Tren a Busan, que aunque viaje sobre raíles, arranca desde la estación de Seúl. Y si hablamos de películas, tampoco podemos ignorar estas superproducciones coreanas de series en plataformas. Claro, porque si el cine está conquistando festivales, los K-dramas, que se llaman y Netflix, terminaron de hacer el resto. El Juego del Calamar, por ejemplo. ¿Lo has visto? Sí. Hombre, sí, reconozco que me enganché al Juego de Calamar. Claro, pues es que, por ejemplo, llevó todos los barrios o mercados populares de Seúl a las pantallas de medio planeta, de España o de Estados Unidos. Y ahí yo creo que está el quid de la cuestión, que Corea no exporta simplemente historias, exporta ciudad, estética, tensión social y, como hemos visto, bastante crítica de clase y una forma muy concreta de mirar el mundo. Vamos, yo creo que si después de haber escuchado esto, nadie mira unas escaleras en Seúl con intensidad y dramatismo, no sé qué hacemos con ellos. Pues te diría hasta la próxima en coreano, pero como no lo sé, te digo hasta la próxima en español. Adiós. Adiós, Lucía. Vamos con el cuarto tema que sumamos a nuestra playlist para Seúl. Bueno, vamos a conocer un poquito cómo es la cultura musical en Corea del Sur, los discos más vendidos. The Moon of Seoul, esta canción que está incluida en ese álbum de 2005, 10 años antes, Kim Gong-moon, que es el artista, publicaba Wrongful Meeting y se convirtió con 3,3 millones de copias en el disco más vendido de Corea del Sur durante 24 años. Pero ese récord, Pedro, ya cayó. Eso ya ha caído. Lo tienen Seventeen, a los que escuchamos ahora. El mini álbum que publicaron en 2023 ha despachado más de 6 millones de copias. Ojo, ya son el grupo con más certificaciones de Corea y son, vamos, Juan Palomo. Ellos producen, componen, coreografían sus canciones, lo hacen todo, ¿eh? Pero hay lucha, ¿eh? Aquí hay competición. Hay un pique, el regreso de BTS, han estado haciendo el servicio militar, que ahí es obligatorio, ya ha puesto las espadas en alto. BTS están a tope. Este pasado mes de marzo de este 2026 publicaron su quinto disco, del que, ojo Pedro, ya superan 3 millones de copias vendidas. En nada, en unos meses. En unos meses. Wow. Ellos tienen 6, pero BTS 3. Va camino de ay, que te pilla. O sea que, amigos, pónganse las pilas porque prometen pulverizar ese récord. Carlos Cano, bienvenido una vez más al primer vuelo. Vamos a comernos Seúl. Sí.
Donde tú has estado. Sí, estuve hace unos años. ¿Sí? Una ciudad impresionante, enorme. Cuando llegas desde el aeropuerto ya impresiona porque hay muchísimos rascacielos, el skyline es impresionante. De hecho, es una ciudad bastante occidental. Es la ciudad con más Starbucks del mundo. ¿Qué dices? Fíjate si es occidental. Pero bueno, también hay mucha pequeña tienda, pequeño restaurante. Es muy interesante. Y de todos los precios, ¿eh? He estado hablando con Seungwon Loidi, una cocinera coreana que lleva 15 años en Barcelona y trabaja en el restaurante Las Artes de Martín Berasategui y Pablo Casagrande. No necesita mucho dinero. Precio medio para comida coreana será 6 euros. Y con ese dinero vienen, por ejemplo, arroz, sopa, 4 o 5 tipos de tapitas diferentes y se llena mucho. 6 euros está muy bien. Está muy bien. Seúl es una ciudad que, después del éxito de la película Parásitos, pues ha atraído a mucha gente también por el K-pop, ¿no? En fin, hay muchos motivos. Y puedes comer barato, pero puedes comer caro. Hay más de 30 restaurantes con estrella Michelin. Ella me recomendaba especialmente uno que se llama Onjum y también recomienda un mercado. Un restaurante que hace comida tradicional, que tiene una estrella Michelin, se llama Onjium. Yo iría a Gwangjang Market, un mercado que hay de todo. Hay muchos puestos de comida y restaurantes. Por ejemplo, con 50 euros podrían tapeándose 4 o 5 sitios diferentes. Bueno, cuando estuve en Seúl yo ya fui a ese mercado de Gwangjang, es muy famoso y además aparece en la serie Street Food de Netflix y bueno, no se me olvidará ver cómo hacían el kimchi en cantidades industriales, en unos depósitos muy grandes. De todas maneras, todo el mundo yo creo que ya sabe lo que es el kimchi, esa col fermentada, pero la cocina coreana tiene otros básicos. Y aparte de kimchi, en comida coreana hay jang, que es salsa fermentada, tipo salsa de soja, sería otra, es namul, es verdura seca y hidratada o fresca y después hervida y aliñada con sal o soja, salsa de soja y aceite de sésamo. Bueno, en ese mercado, en Gwangjang Market, también probé los pastelitos de arroz en salsa picante, teokbokki, las tortitas de judía mungo, bindae teok, los rollitos de arroz, los dumplings de cerdo, en fin. La estrella que con hambre no te quedaste, del mercado. ¿no? Que con hambre no te quedaste. Desde luego, no. Pero hay un plato que es el que todo el mundo quiere probar allí, que son los fideos cortados a cuchillo o kalguksu, que prepara Chu Yu Sun en el puesto de Gogyang Kalguksu. Es un plato increíble. Yo hice incluso un artículo que se llama Crónica de un gran plato de fideos, porque quedé impactado. Estaba hablando también con el cocinero Manuel Manzano, español, del restaurante The Chef en Seúl, que lleva 17 años allí, y bueno, anima a todo el mundo a buscar restaurantes de cocina de templo, pero yo le he pedido recomendaciones concretas. Nuestro amigo canadiense con sus cócteles peculiares no tiene ni menú, se llama Coli. Él es canadiense, su mujer coreana, siempre una sonrisa y siempre divertido. De cafeterías, pues el Book Café que hay detrás del palacio, es un Book Café donde te puedes sentar en la terraza y ver todo Seúl de fondo. Y en cuanto a restaurante, aparte del mío, recomendaría así para paladares de turista, pues el Maple Tree, que es una barbacoa clásica coreana que está un poco más adaptada a los visitantes. En Seúl hay que probar la barbacoa y el pollo frito. Sorprende, pero son dos de las estrellas de la gastronomía local. Y también hay muchos restaurantes especializados en un solo plato. El Gwangjang Gaejang, que significa cangrejo azul fermentado en salsa de soya. O incluso un restaurante de manitas de cerdo, a donde un año yo fui con Albert Adrià. Bueno, escuchamos al periodista belga Jean-Pierre Gabriel, un gran conocedor de la cocina coreana, que me contaba que la internacionalización de este país y de su cocina en concreto se convirtió en política de Estado en el año 2008 y eso pues ha tenido consecuencias. Hay más restaurantes coreanos con estrellas Michelin en Nueva York que restaurantes japoneses con estrella Michelin. Este año hay 6 restaurantes coreanos en el 50 Best Asia. La cocina coreana es mucho más que el kimchi o el bibimbap. El trabajo con la carne en tartar o la barbacoa también es muy notable.
Bueno, la cocina coreana está de moda. El gran restaurante... Vale, hay un gran restaurante. Hay un gran restaurante en 3 estrellas, que es el que está más arriba en la lista de 50 Best, que se llama Mingles, del chef Mingo Kang. Yo estuve también cuando solamente tenía 2 estrellas. Es un cocinero que chapurrea español porque había trabajado en varios restaurantes del País Vasco, también en el Bohío de Illescas. Sí, pasó un tiempo en España, aún se acuerda de los arroces de Valencia o del marisco gallego. Pero bueno, hablando con Manuel Manzano, él hablaba de la cocina de templo y Jean-Pierre Gabriel insiste en este tema. Lo que resulta menos accesible es la cocina de los templos de las monjas zen. Sin duda, es una de las mejores cocinas veganas del mundo. Cocina vegana. Cocina, sí, porque son budistas, no comen carne. Yo probé los platos de la monja budista más famosa de Corea del Sur, que se llama Jeon Kwan. Le han dedicado un capítulo de Chef's Table, junto a los mejores chefs del mundo. Sí. Ella lleva más de 50 años en un templo budista que está, no sé, a hora y media o 2 de Seúl. Se llama Baekhyangsa. Es un sitio al que se puede ir pues de visita turística, puedes hacer allí un retiro espiritual y puedes probar sus platos, el temple food, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la raíz de loto, pues que estaba muy bueno. Pero bueno, de vuelta a Seúl, un par de recomendaciones más, siguiendo el rastro de la guía Michelin y de los restaurantes VIP Gourmand, que son estos que son un poquito más económicos. Si necesito de elegir uno, yo pienso a un que se llama Pildong Mienok. Desde al menos 40 años ofrece este plato que se llama Namgyeonmon, un plato de pasta de fideos fríos de trigo sarraceno, típico de la cocina de la Corea del Norte. Este vale realmente la pena. También le he preguntado a Seung-Won Loidy cuál es su plato preferido de la cocina coreana y no lo ha dudado. Es difícil elegir uno, pero mío es obviamente sopa de kimchi con barbacoa de cerdo negro de Isla Jeju. Es mi tierra natal. Bueno, y una última cosa, para información práctica, para saber cómo moverse por Seúl y por Corea, hay que leer el blog de Lady Avellana, escrito por una chica gallega muy viajera que vivió durante bastantes años en Seúl y que lo contó prácticamente todo. Vale. Ahí está el archivo. Lady Avellana. Lady Avellana. Gracias, Carlos. Un placer. Este es el primer vuelo a Seúl. Vamos con grupos femeninos de la música de Corea del Sur. Les encanta una buena rivalidad. Sí, un buen pique. Competición. Porque ahí es cuando se venden discos. Ya, claro. Eso es así. Marketing. Totalmente. Bueno, pues si los grupos masculinos que antes repasábamos rompen récord de ventas, los femeninos no se queden atrás, pero además también moda y música con esas marcas. Bueno, en el trono de momento están Blackpink con su álbum Deadline, que rompieron esos récords, se han convertido en iconos absolutos de la cultura pop global. En mayo de 2026, las 4 paralizaron la Met Gala, cada una con una marca de lujo diferente. En fin, había que hacer un poquito de caja, eso a nivel más occidental. Pero si nos asomamos a las calles en Corea del Sur, en Seúl, el nombre que más suena es Eve. Ellas son las jefas indiscutibles, Pedro, de la popularidad local este año. Esta canción, Bang Bang, se ha convertido en absolutamente magnética y la sensación del momento. Hola Pedro, ¿qué tal? Te mando esto desde Seúl. Mira, te cuento, si alguien viene a Seúl por primera vez, lo que yo le diría que no haga es ir a comer a Myeongdong. Y ya sé que suena raro, porque Myeongdong sale en todas las guías. Está lleno de luces, de puestos de comida callejera, de gente. Parece el sitio perfecto, pero es justo eso, parece. Myeongdong, en realidad, es un barrio para comprar cosméticos, no para comer. Los restaurantes de la zona están pensados para el turista, que pasa una vez y no vuelve. Precios inflados, sabores suavizados y un bibimbap que un coreano no pediría jamás. Es un poco como ir a Madrid y tomarse el café en la Plaza Mayor. Técnicamente estás en Madrid, pero no estás probando Madrid. ¿Y dónde se come de verdad? Pues muy cerca, a 2 paradas de metro. En Ulchiro, por ejemplo, hay callejones escondidos entre edificios viejos, donde los oficinistas coreanos hacen cola para comer guiso de tofu o panceta a la brasa. O el mercado de Gwangjang,
que lleva más de 100 años abierto, donde te sientas en un taburete de plástico al lado de una señora que lleva 30 años haciendo tortillas de judía mungo. Eso sí es Seúl. Yo siempre digo lo mismo. En esta ciudad, cuanto más fea es la entrada del restaurante, mejor se come dentro. Si ves una puerta brillante, con el menú en 5 idiomas, date la vuelta. Si ves una puerta de aluminio, con un cartel torcido en coreano, entra sin miedo. Un abrazo, Pedro. Hablamos.